Algunas novelas parecen empezar de manera muy visible, y luego hay otras que tardan un poco más en ponerse en marcha, o eso cree uno al principio, porque queda la sensación de haber llegado a la historia un instante antes de que algo ocurra. Es lo que sucede en Distancia de fuga. Abrimos telón. Empieza en una mañana cualquiera, en un desayuno que Adrian espera compartir con Frances. Hay en ese inicio una normalidad que en ese momento no resulta sospechosa, aunque, como podrá comprobar el lector, no durará demasiado. Desde ahí la narración se desplaza, y nosotros con ella, hacia otro lugar y hacia otro personaje. Theo aparece en una biblioteca rodeado de libros, una escena que define bastante bien al personaje. Mientras conversa con Robin, suena el teléfono. Frances está en el hospital. Ese gesto es el que pone en marcha el engranaje de la historia. Llegados a este punto, el relato empieza a desplazarse entre ciudades, recuerdos y conversaciones. En algún momento, pero eso será más adelante, llegará a la villa del norte de Italia, el verano, aquel verano. Ese escenario concentra muchas de las imágenes que regresarán una y otra vez. Ahí es donde Theo y Frances pasan más tiempo juntos, donde el ajetreo de la vida parece abrir un pequeño paréntesis. Theo llega con la idea, o quizás solo con la intención, de escribir un libro. El proyecto todavía es impreciso. Mientras tanto, pasa bastante tiempo mirando la casa, Robin, pero sobre todo a Frances, quien no irrumpe en escena de manera teatral, simplemente está allí. Y eso basta para que la atención de Theo empiece a desviarse. A partir de ese momento, el relato avanza con una paciencia notable. No se apoya en grandes giros ni en acontecimientos espectaculares, sino en un movimiento mucho más lento. Mientras Theo permanece en esa vida algo retirada, Frances empieza a moverse en otra dirección. Su carrera como actriz avanza. Aparecen rodajes, viajes, que empiezan a sucederse sin dar demasiado tiempo a que nada termine de asentarse. Al principio esa diferencia de ritmos tiene algo de fascinante. Más adelante empieza a notarse el roce, porque uno acaba pensando que lo verdaderamente importante no es tanto lo que ocurre entre los personajes como la manera en que la autora lo mira o en que decide demorarse en ello. La narración se detiene muchas veces en gestos pequeños y en momentos que podrían pasar desapercibidos si uno no estuviera atento. A esa atención por el detalle se suma también una prosa que, en algunos pasajes, tiende a lo descriptivo de forma casi ornamental. A veces enriquece, otras ralentiza, pero forma parte del modo en que la novela construye su atmósfera. A menudo esos momentos se prolongan en monólogos interiores o en reflexiones que interrumpen la acción para examinarla desde diferentes ángulos. Los personajes piensan lo que les ocurre casi tanto como lo viven. Hay momentos en los que lo que ocupa más espacio no es el acontecimiento en sí, sino el intento de comprenderlo después. Para Theo, la lectura no es un mero hábito, es casi una manera de pensar el mundo. A veces parece que entiende mejor lo que está pasando cuando lo encuentra formulado en un libro que cuando intenta pensarlo por sí solo. Frances resulta más difícil de fijar, quizá porque siempre parece estar en movimiento. Hay en ella una energía inquieta, la sensación de que la vida ocurre en otra parte y de que conviene no quedarse demasiado tiempo en el mismo lugar. Entre ambos empieza a abrirse entonces algo que al principio apenas se percibe. El distanciamiento no aparece de golpe, se cuela en cosas pequeñas, en lo que uno decide no decir, en silencios que nadie sabe muy bien cómo transitar, y en esa impresión, tan difícil de explicar, de que dos personas pueden seguir queriéndose y aún así empezar a caminar en direcciones distintas. En medio de esa relación aparece Marion, la madre de Frances, un personaje que quizá merezca más atención de la que a veces se le concede al recordar el libro. Es ella quien observa con mayor claridad lo que está ocurriendo, quien percibe antes que nadie los signos de fragilidad en su hija, y es también quien termina situando la historia en un terreno moral mucho más incómodo, como cuando la enfermedad obliga a plantear preguntas que ninguna relación, por sólida que parezca, está realmente preparada para responder. A raíz de ese momento, el tono cambia. Empiezan a aparecer asuntos mucho más duros: salud mental, adicciones, enfermedad y decisiones límite relacionadas con la vida y la muerte. No son temas que el libro trate de manera ligera. Se nota y se agradece. La lectura empieza entonces a oscilar. Hay páginas muy logradas,
donde la autora explora con gran sensibilidad la fragilidad de los personajes. Pero al mismo tiempo, hay momentos en los que el relato se vuelve más denso, sobre todo en algunas conversaciones de tono filosófico. A quienes disfrutan de ese tipo de discusiones, quizá les resulten estimulantes. Otros lectores pueden sentir que el ritmo se ralentiza. Por eso, Distancia de fuga no es quizá un libro que se lea igual en cualquier momento. Los temas que aborda hacen que la lectura resulte, en algunos pasajes, especialmente áspera. Tal vez convenga acercarse a ella con cierta distancia, una distancia de fuga. El final descoloca. Lo que queda es una sensación extraña, como si la historia decidiera mantener al lector en ese mismo espacio de incertidumbre que atraviesa a los personajes. Quizá porque, al fin y al cabo, hay relaciones que no se rompen de forma brusca. Simplemente, un día uno descubre que ya no están exactamente donde estaban, y entonces comprende que el desplazamiento había empezado mucho antes, cuando todavía nadie parecía advertirlo, ni siquiera ellos. O eso creemos al mirarlo desde fuera.